Bueno, ahora. Bueno, buenos días. Vamos a dar comienzo a la audiencia complementaria en autos Albornoz, Luis Osvaldo contra Volkswagen, Sociedad Anónima de Ahorros para Fines Determinados, abreviado, cumplimiento, resolución de contrato, expediente 1004-2290. Recién hicimos una pequeña salvedad de que la compañía no hay ningún ofrecimiento para llegar a un acuerdo, así que como no hay prueba para producir, pasamos directamente a legal. ¿Parece, doctor? Perfecto. Su señoría, sí le voy a pedir, nos vamos a distribuir 5 minutos el doctor y 5 Mire, yo. les ¿Sí? aclaro el tema del tiempo. Los 10 minutos son meramente ordenatorios, digamos. Mientras el alegato sea a los fines que tiene la etapa de alegación, que es merituar la prueba y hacer consideraciones de derecho, mientras sea pertinente y atinado, no hay forma de limitar el derecho de defensa. O sea, mientras, de vuelta, no se use el tiempo ese abusando del derecho, no hay limitación de tiempo mientras que sea razonable, digamos. Siempre en términos razonables, ¿no? Por eso esa aclaración, no se haga tanto problema de 5 minutos, mientras que sea atinado al acto, no hay ningún problema. Bien, gracias. Lo escucho. Bien, bueno, me parece, su señoría, importante y oportuno tener en cuenta por qué el actor se ha visto obligado a llegar a esta instancia judicial. Lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que este proceso inicia a través de una demanda por incumplimiento contractual y a su vez por incumplimiento al deber de información del artículo 4 de la ley 24240, como así también de los daños que se han generado respecto del vehículo que mi cliente adquirió. Brevemente, para no perder de vista cómo inició esto, el 14 de junio del 2016 mi cliente suscribió un contrato de plan de ahorro cuya solicitud de adhesión está incorporada como prueba documental y que también la ha incorporado la demandada al contrato en su totalidad. Mi cliente suscribe este contrato de plan de ahorro de 84 cuotas con Volkswagen S.A. de ahorros para fines determinados y se lo terminó integrando al grupo 3741, orden 162, para adquirir de forma originaria un automóvil Goldtrend 5 puertas, ¿sí? Esto fue en junio, en septiembre recién se emitió la segunda cuota, la cual fue abonada, y en octubre del 2016, más precisamente el 8, mi cliente paga la tercera cuota y solicita la unidad. Si nosotros tomamos en cuenta que en la prueba documental existe un documento emitido por la concesionaria que es publicidad, que obliga no solamente a la concesionaria, que es el intermediario, pero porque es una concesionaria oficial, pero también a la sociedad de ahorro, se establece que en la cuota 3 el cliente podía obtener de forma asegurada el vehículo. Es así que mi cliente, luego de pagar la tercera cuota, solicita el vehículo y comienza a correr el plazo que tenía la empresa para hacer entrega de la unidad. Posteriormente, mi cliente, el 22 de noviembre del 2016, es decir, al mes siguiente, realiza el cambio de modelo por un Voyage 1.6 Highline tope de gama, ¿sí? Y para eso pagó la suma de 38.200 pesos por el cambio de modelo, cuyos comprobantes también se acompañaron como prueba documental. El problema se da en que la concesionaria, en el medio del pago de la tercera cuota y el cambio de modelo, en lo que nosotros presumimos que teniendo en cuenta que no se iba a poder entregar el vehículo por el cual se había suscrito originariamente el contrato, se lo lleva a un cambio de modelo que obviamente el cliente acepta, pero esto hace que se modifiquen los plazos, ¿no? Y es algo que seguramente la demandada va a afirmar, que desde el cambio de modelo se reinicia el plazo que tiene la empresa para poder hacer entrega de la unidad, lo que nosotros en realidad, por como está establecido en el contrato, discutimos y decimos que el plazo sí se va a extender por el cambio de modelo, pero debería haberse contado desde la fecha en la que él solicitó la unidad. Para terminar con esta cuestión de los hechos, es importante remarcar que en este deber de información también se solicitó que la empresa informe cuál fue o a qué correspondía los 9.703 pesos que fueron cobrados por la concesionaria autorizada por la sociedad de ahorro, porque no hubo ninguna información respecto a eso. Y después de que se pagaron esos 9.703 pesos, se entregó el vehículo. Su señoría, esto es importante también tener en cuenta la fecha en la que se entrega la unidad. Lo que nosotros probamos en el expediente es que
El 5 de abril del 2017 se pagaron esos 9.703 pesos, cuya prueba, como dije, está en el expediente, y posteriormente se entregó la unidad. Esto tiene una inconsistencia con lo que dice la demandada, ¿sí? Porque si bien al momento de contestar la demanda no menciona ninguna prueba documental, pero sí adjunta, a través del SAC, adjunta un documento que es una captura de pantalla, de la cual surge que la fecha de entrega se habría ocurrido el 1 de marzo del 2017, pero no hay otra constancia respecto a esto, y lo que nosotros decimos es, después de que el cliente fue citado a la concesionaria y pagó los 9.703 pesos, recién ahí se entregó la unidad. Lo que la demandada debería haber hecho, como está establecido para los contratos de planes de ahorro, y esto es regulado por Inspección General de Justicia, debería haber acompañado el recibo de entrega de la unidad que lo tenía la concesionaria y después se lo remite a la sociedad de ahorro. Ese recibo de entrega hubiese salvado esta situación o hubiese despejado la duda si esto se entregó el 1 de marzo del 2017 o se entregó el 5 de abril del 2017. Este vehículo fue registrado o fue dado de alta en el registro el 13 de marzo del 2017, por lo tanto no se podría haber entregado de forma previa. Fundamentalmente esos son los puntos por los cuales nosotros solicitamos el deber de información, porque si el vehículo se entregó fuera de los 135 días que establece el contrato, correspondería que se le pague la multa por demora en la entrega. Relacionándolo con la multa por demora en la entrega, la demandada solicitó una prueba pericial contable, de la cual no existe ningún informe en el expediente. Es una prueba en la cual se había intentado determinar o solicitar ciertos puntos que tenían que ver con los montos, fechas y plazos. Con respecto a la prueba documental que nosotros hemos acompañado, incluso se encuentra la carta documento de audiencia y el acta de audiencia que se realizó en el reclamo administrativo previo, en el cual se solicitó a la empresa no solamente la información de lo que estamos reclamando hoy en este proceso, sino también, y acá ya paso a una segunda cuestión de este juicio, es los elementos que le faltan o que no tiene el vehículo. No solamente fue reclamado en esa instancia previa, sino también nosotros hemos solicitado una prueba pericial mecánica sobre el vehículo, y es así que el ingeniero Andrés Gines Gilabert, al momento de responder los puntos, nos da la razón en lo que nosotros veníamos planteando. Por ejemplo, y una de las preguntas más importantes, la pregunta 2, o la respuesta 2 al punto 2 que nosotros habíamos elaborado, dice si es real que al rodado le falta el logotipo identificador de la marca y o modelo del vehículo y sensores de estacionamiento, y la respuesta del ingeniero al momento de realizar la constatación es que no posee los logotipos de identificación de la marca en los laterales o los logotipos del modelo, pero tampoco posee los sensores de estacionamiento. En el punto 3, también la respuesta que da el ingeniero coincide con lo que nosotros estamos debatiendo en este proceso y argumentando de que la fábrica debería haber informado a la sociedad de ahorro, o la sociedad de ahorro haberle informado al consumidor que el vehículo que le iban a entregar no tenía esos equipamientos que son fundamentales para poder utilizar el vehículo. Respecto a la pregunta 5, por ejemplo, nosotros también solicitamos que se pudiera explayar sobre si estos elementos cambiarían o no el precio o el valor del vehículo, y lo que el perito dijo es que si se le agregan esos elementos, alternarlos como faltantes al equipamiento de fábrica, seguramente se vería desvalorizado el motor. Para ir finalizando, porque ya me refería a la prueba documental, a la prueba informativa, que la Asociación de Consumidores ADCOIN respondió al oficio ratificando lo que nosotros habíamos acompañado como prueba documental. La demandada, al momento de contestar la demanda, en toda su contestación o en el escrito de contestación, no se refiere en ningún momento, no solamente a los puntos por deber de información, más allá de nombrar cláusulas contractuales de forma genérica, que en este caso no desconocemos esas cláusulas, sino que se necesita información contable, ¿sí?, que es lo que no figura en el contrato,
Pero además en esa contestación no se hace ninguna mención a la falta de equipamiento. Es decir, no hubo ninguna defensa respecto a lo que nosotros estábamos afirmando de que el vehículo no tiene el equipamiento necesario, como los sensores de estacionamiento y demás, lo que fue obviamente probado con la prueba pericial. En definitiva, su señoría, nosotros creemos que esta demanda corresponde. Y en relación al daño moral, lo que nosotros vamos a hacer es en esta instancia actualizarlo en 2 canastas básicas, teniendo en cuenta la prueba que se ha producido y las demás constancias que existen en la causa, y por lo tanto consideramos que efectivamente existe un incumplimiento al deber de información y un daño generado al consumidor. Perfecto, doctor. Continuando con el alegato del doctor Galíndez, me voy a referir concretamente a uno de los rubros que solicitamos, que es la sanción por daño punitivo, que está previsto en el artículo 52 bis de la Ley de Defensa del Consumidor, y realmente con mucha preocupación, porque en este caso se reitera un incumplimiento grave al deber de información. Sabemos que la buena fe es el principio fundamental a través del cual se cimentan tanto las relaciones civiles como las de derecho del consumidor, y nuestro Código Civil y Comercial recepta este principio, además de ser integral a todas las relaciones, diría no solamente legales, sino humanas. La buena fe es un principio básico, pero en un caso como el derecho del consumidor, además, la ley e incluso la propia Constitución, en el artículo 42, en el artículo 42, protege particularmente a los consumidores y manda a las autoridades del Estado, incluido por supuesto el Poder Judicial, a proteger los intereses económicos de los consumidores y la información, sin perjuicio de los artículos de la ley y del nuevo Código Civil y Comercial. Acá vemos claramente, y esto ya viene siendo reiterado, cómo la empresa, que es Volkswagen de Ahorro, que es una administradora, incumple con el deber de información para con sus clientes. Un deber de información que lo tendría de por sí cualquier empresa que opere bajo la órbita de la protección y del estatuto del consumidor. Pero que en el caso de la empresa demandada, quiero recordar que no es una empresa que fabrique autos, ¿no? Volkswagen fábrica, sino que es Volkswagen administradora. Es decir, es una empresa que ofrece a sus clientes el servicio de administrar su dinero para que puedan adquirir un vehículo, y con una obligación clara y obvia de rendir cuentas. Y esta rendición de cuentas no puede ser otra que brindar permanente información. Es decir, estamos ante un caso agravado de necesidad de información por parte de los clientes. Este caso empieza en 2016-2017, cuando el consumidor permanentemente se trata de comunicar con la empresa y no obtiene una respuesta. Después viene una etapa prejudicial en la cual tampoco la empresa brinda la información que se le está pidiendo, incluso se compromete a brindarla, pero no lo hace, y por eso terminamos en un juicio. Y no puede ser que nuestros tribunales estén abarrotados de causas individuales y colectivas contra las automotrices y particularmente contra la empresa Volkswagen de Ahorro por incumplimiento al deber de información. No me voy a referir a los cientos de causas de la jurisprudencia local, porque no acabaría esto en una hora, pero nosotros particularmente como abogados ya hemos participado en varias causas, incluso algunas tramitadas en este juzgado, por mencionar Maldonado contra Volkswagen, Constantino contra Volkswagen, la causa colectiva Acosta, y otros contra Volkswagen de Ahorro y otros, por mencionar solo algunas, ¿no? Hace poco salió una sentencia, Ponce contra Volkswagen, también donde la parte nuclear del caso es el deber de información, con una condena de 21 canastas básicas. En el día de ayer, nosotros, los dos colegas participantes de esa causa, patrocinamos a 7 consumidores contra la empresa Volkswagen de Ahorro, por la cual se impuso el monto de 25 canastas básicas para cada uno de los consumidores, lo que totaliza 175 canastas básicas de monto de sanción punitiva contra la empresa. La finalidad del daño punitivo es justamente prevenir que las empresas sigan con este tipo de actitudes, que, para resumir y sin entrar en los detalles del caso, es no brindar la información que el consumidor le está pidiendo. Y esto claramente se está incumpliendo y evidentemente, si nos remitimos a la cantidad de casos que hay, no se está cumpliendo esa finalidad. Seguimos con la misma situación, seguimos al día de la audiencia complementaria sin ninguna propuesta de parte de la empresa, sin la contestación, ni siquiera se hizo la pericia contable que nos podría haber solucionado por lo menos qué pasó con respecto de si corresponde o no la multa. Es decir, estamos ciegos frente a las conductas de la empresa y esto se ve agravado todos los días. Creo que para poder evitar que los tribunales colapsen
contra este tipo de causas, porque también hay que recordar que no todos los consumidores hacen juicio, son muy pocos los consumidores que pueden entrar en el sistema judicial, porque por más de que la gratuidad exista, esta gratuidad está muy discutida, no hace falta que entre en detalle sobre eso. Además deben abonar los honorarios para un abogado que arme la demanda, etcétera. Y frente a todo esto, si no se empiezan a incrementar las sanciones, realmente no vamos nunca a llegar a verdadera justicia en relación a estas cuestiones. Por eso es que propongo, y dado que este monto de sanción punitiva debe ser incremental, proponemos, porque esto es una propuesta de cuantificación, ya que el daño punitivo no es resarcitorio, sino que lo decide el juez, como bien ya lo expuso usted mismo en otra jurisprudencia. Proponemos que la multa en este caso sea del monto de 50 canastas básicas, totales hogar 3. Hay que aclarar que nosotros estamos proponiendo una fórmula particular que hace y que tiene que ver con el balance de la empresa, pero en este caso ya no vamos a poder aplicarla, pero sí al menos entendemos que la duplicación de las últimas sentencias que vienen saliendo puede intentar que la empresa Volkswagen de ahorro deje de tener esta conducta de no brindar información a los consumidores. Y quiero hacer una aclaración importante en relación a la posibilidad de imposición de costas, en el entendimiento de que este daño punitivo, en el caso de que sea impuesto y que sea impuesto en canastas básicas, nace como obligación en el momento en el que el juez lo impone. Y si acepta o no puede aumentar o disminuir la propuesta que nosotros estamos haciendo de 50 canastas básicas, en el caso del rechazo de esta imposición, no debería el monto que uno propone para la cuantificación integrar las costas en contra del consumidor. Porque en definitiva, si la obligación no nace, no se puede regular honorarios sobre esto, como tampoco podría regularse tasa de justicia, caja de abogados, ni otros rubros que derivan de esa base. Por el contrario, si es que nace y si es que el juez decide imponer el daño punitivo, entonces por supuesto que deberá regular honorarios tanto para los abogados de la parte actora como para el abogado de la parte demandada en el monto que sea correspondiente, y por supuesto la parte demandada, el abogado de la parte demandada tendrá que cobrar sus honorarios a su mandante, a la empresa, en el caso que resulte perdidoso, por supuesto. Hago esta aclaración porque lamentablemente asistimos a triste jurisprudencia que muchas veces, cuando deniega el daño punitivo, nos impone las costas, o sea, le impone la costa al consumidor, por montos que a veces han sido ampliados, a veces la propia Fiscalía amplía el monto, después la Cámara rechaza y después el consumidor termina pagando las costas. Lo cual yo entiendo como sentencias aleccionadoras del poder económico en relación al consumidor, que lo único que quería solucionar un caso y termina siendo condenado en costa. Y también hemos visto sentencias insólitas por las cuales se gana el juicio y no se regulan honorarios a los abogados que conseguimos que se imponga esa multa por daño punitivo. Por eso es que me tomo estos minutos para solicitar al señor juez que preste especial atención a la regulación de honorarios en el caso de que la multa por daño punitivo salga favorable al consumidor y que no integre las costas en el caso de que se rechace, considerando que la sanción en sí no nació y por lo tanto no puede generar ese tipo de costas. Espero haber sido claro en esta exposición y bueno, esperamos que la empresa deje de tener esta actitud. Entendemos que solamente con este tipo de sanciones se puede disuadir de nuevos incumplimientos y nuevos juicios en el mismo sentido. Perfecto. Doctor. Gracias, señor juez. La litis se trabó en los términos que dan cuenta de los escritos de demanda de contestación. Me remito en un todo a lo allí expuesto en honor a la brevedad. El señor Albornoz reclama daño moral y punitivo en función, este último, de la violación, dice, al deber de información en que incurrió mi mandante. Previo a todo, debo aclarar que el objeto de mi representada es la administración de fondos de terceros para la adquisición de vehículos o la adjudicación de vehículos, uno por sorteo y uno por licitación. En el caso específico del señor Albornoz, las obligaciones de mi mandante, emanadas y nacidas de la solicitud de adhesión que los unía, se cumplimentó plenamente desde el momento que el señor Albornoz recibió su vehículo. Es decir, no hay ninguna violación ni ningún incumplimiento por parte de mi mandante. Se le acusa
violación del deber de información. Advierto que de los puntos que se desprenden del libelo, independientemente que toda la información necesaria surge de la solicitud de adhesión suscripta y que vincula las partes, como así también de la página web, ninguno de estos puntos corresponde a mi mandante. Le preguntan a mi mandante que se le informe por qué no se entregó una unidad contratada dentro de un plazo, cuál es el monto de la multa y cómo será abonada dicha multa. Como sigo al contestar demanda, señoría, mi parte insiste en que el vehículo fue entregado en tiempo y forma. En función de ese cumplimiento, ninguno de estos tres puntos corresponde ser informado de que no existe multa alguna que abonar. Piden que se le explique en forma detallada el concepto que se le cobró a la concesionaria por un total de 9.703 pesos. No lo cobró mi mandante, lo cobró la concesionaria, pues se da a ella entonces a quien deberá requerírsele esa información. Se le pide que se le informe al señor Albornoz por qué el vehículo no tenía el logotipo al momento de ser recibido, por qué la unidad vino sin los sensores de estacionamiento. Y eso no corresponde a mi mandante. Mi mandante no fabrica, ni importa, ni vende vehículos, solamente administra. Si algún faltante existió en el vehículo, debió haberlo reclamado al fabricante, que es el deudor de la obligación de garantía, no mi parte. Debió haber acreditado previamente que ese modelo que adjudicó venía con sensor de estacionamiento y después reclamarlo, insisto, o a la vendedora, que es la fábrica, o a la concesionaria, pero nunca a la administradora. En definitiva, también pide información acerca de por qué no se le hicieron las bonificaciones que ofrecía la concesionaria en un folleto que se acompaña. Folleto que dejó impugnado, que no corresponde a mi parte, y bonificaciones que mi parte no realizó. Y conforme se desprende de solicitud de adhesión, esas bonificaciones que ofrece libremente la concesionaria a los ahorristas no la vinculan. Por lo tanto, tampoco correspondería haber reclamado información a ese respecto. Con esto quiero decir, señor juez, que no hay violación del deber de información, porque no había, al menos del detalle del libelo, la información que dar. Insisto, toda la información estaba en la solicitud de adhesión y en la página web. No había forma de no conocerla. Es cierto que la pericia contable no se llevó a cabo. Esa pericia contable era necesaria y la ofreció mi parte a los fines de acreditar una serie de circunstancias, entre ellos algo muy importante, que era la fecha de entrega de la unidad. La pericia contable debe estar de acuerdo de la contadora Esper y fijó una fecha de pericia para el 3 de junio pasado. Mi mandante se comunicó con este perito al 0351-156-1491-90, que fue el teléfono que ella dejó. Le requirió información acerca de la documentación necesaria para llevar a cabo la pericia y nunca más tuvo contacto con la contadora Esper, que no solo no brindó la información que se le pedía para poder llevar a cabo esa pericia, sino que tampoco llevó a cabo la pericia. Mi parte necesitaba esa pericia, es decir, que quién más interesado en que se llevara a cabo y dar toda la información para que se llevara a cabo, señor juez. Insisto, no hubo entrega tardía, no correspondía a multa. Mi parte administra, no controla equipamiento, eso le corresponde, tanto a la concesionaria como a la fabricante o importadora. No violó el deber de información, así que no entiendo la razón por la cual mi parte puede ser condenada en este proceso al pago de suma alguna. No es necesario distraer al tribunal con repeticiones inútiles que surgen de la contestación de demanda. Mi parte entiende que esta demanda iniciada en su contra no es procedente y pide su rechazo. Y en cuanto a lo que acaba de indicar el doctor Vergara respecto a las nuevas partes, lamento decir que hace más de 30 años los abogados demandados sufrimos una cápita diminución respecto a los abogados, toda vez que nuestra
emolumentos se regula en forma totalmente y caprichosamente fijada por el legislador. Desconozco por qué se toma una cifra menor cuando el trabajo que realizamos es exactamente el mismo que la parte actora. Pero no importa, la ley está y nunca hemos hecho las gestiones del caso para que sea modificada. Pero la cápita disminución existe. Entiendo que lo que se acaba de manifestar respecto a en el caso de que el daño punitivo no prosperare no corresponde regulación de honorarios e imposición de costas, no es compartible por mi parte. El reclamo existe y el rechazo que se solicita impone, en su caso, la imposición de costas y la regulación de honorarios. Pues si no, la defensa que el apoderado de la accionada ha asumido su respecto resultaría intrascendente e inane, lo que no es así, señor juez. En definitiva, no sin antes ratificar todas y cada una de las manifestaciones vertidas contra esta demanda, doctrina y jurisprudencia allí expresada, pido el rechazo de la demanda con corte. Muchas gracias, doctor. Ministerio Público. Bueno, Luis, lo primero que tengo que decirte es por qué intervengo en esta causa que está en el marco de los derechos del consumidor que tienen, como tienen un raigambre constitucional, están por encima de la ley o por cualquier relación contractual como la que vos asumiste, y es una ley que es de orden público. Esto significa que tiene normas imperativas que son insoslayables y que no se pueden negociar. Vos, en este vínculo que has entablado con un frente común, que es la fábrica, la concesionaria que introduce al mercado el auto y la administradora, has suscrito un contrato de adhesión, viste que vos firmaste un formulario, en donde vos principalmente adherís a cláusulas que están predispuestas y que vos no podés modificar. Desde ese lugar ya el legislador, a través de haber regulado los contratos conexos, que son todas esas empresas o ese frente que para vender un auto se ponen todos de acuerdo con una finalidad económica común, eso se denomina conexidad. Y trae como consecuencia que frente a un consumidor como vos, que para el legislador y el constituyente sos un débil estructural, porque no solamente sos débil económicamente frente a estas grandes corporaciones, sino que sos débil porque no entendés de autos. O quiero creer que no tenés la experticia de entender qué es la alícuota, el valor cuota, más o menos. Nosotros los consumidores, y me siento identificada porque yo también soy consumidor, entendemos esto, lo que se ofrece. Y en el derecho del consumidor, en este marco, la oferta es vinculante. Entonces, si a vos te ofrecen que la tercera cuota asegurada, pagada, te entregan el auto, que las cuotas son fijas, lo que presumiblemente puede entender cualquier persona, esto es información. Pero el legislador pide más. Pide información detallada, clara y eficaz que te haga comprender a vos cómo son las reglas que vos suscribís. Insisto, Luis es un consumidor de bienes como es la compra de un automotor, es un consumidor que ha suscrito un contrato por adhesión y entonces tiene una mayor vulnerabilidad y entonces la protección se debe profundizar. Eso no lo digo yo, sino que lo dice la ley. Y entonces los derechos que vos reclamas acá tienen que ver no con el incumplimiento, porque el auto te lo entregaron, sino con el incumplimiento del deber de información, que es un deber autónomo de cualquier daño y perjuicio que se te pueda haber provocado por el incumplimiento contractual. Porque la Constitución pone al frente empresarial, a este entramado de contratos, una obligación tan importante como es entregarte el auto y la obligación para vos pagar la cuota, pero también una obligación de la misma jerarquía de informar, de velar por la seguridad de tus intereses económicos, de tratarte como una persona con un trato digno y equitativo. ¿Qué significa? El derecho del consumidor es un derecho, ya te digo, supralegal, que está vinculado al bloque constitucional y por lo tanto es una especie dentro del género de los derechos humanos. Es decir, que vos no solamente sos una unidad económica, uno de los que integran el autoplan. Vos, además de integrar ese autoplan que se financia y que ya todos sabemos que no es un sistema de ahorro, sino que son los consumidores los que ponen la plata para que ellos compren 2 autos que se licitan, vos sos una persona
y por lo tanto necesitas un trato equitativo. Equitativo significa que tiene que tener no a todos iguales, sino un trato especial con la consideración que merece, en este caso, en ese frente pasivo, el que te tiene que dar la administradora, especialmente porque la administradora, como dijo el doctor Vergara, es una mandataria, vela por tus intereses. En la práctica se ve que vela por el frente, porque no te está avisando cuánto tenés que pagar, cómo es la cuota, te está informando, y es más, vos reclamas una información que acá la vemos. ¿Por qué no se te entregó a tiempo? La multa, que ellos está incluida ante la entrega de no tiempo, que tiene un plazo determinado y un valor de la multa, con un valor diferenciado al valor que integra la cuota, todos lo sabemos. Una multa que también discuten si integra daños, porque es una cláusula penal, si está integrada por daños y perjuicios. Desde el paradigma del derecho del consumidor, por supuesto que puede contener daños y perjuicios, porque tratándose de una cláusula que podría tildarse de abusiva y que así la analizará ABS, a la luz del artículo 37, tiene daños y perjuicios que son los que se han provocado en este caso ante el incumplimiento no solamente contractual, ante el incumplimiento legal, porque a vos te han provocado daños por el incumplimiento. Quiero decir también que el plazo de entrega, y acá tengo una regulación de IGJ, no puede ser modificado por el hecho de haber cambiado el modelo. Está prohibido eso, sin embargo es un argumento que suelen traer. Entonces, si a él le entregaron un auto en las condiciones que no son las que él razonablemente pudo entender, que era con los logotipos y con los sensores, él le asiste el derecho no solamente a que le cumplan, sino que le informen. Y así como lo ha dicho el perito, si ellos le pusieran posteriormente a la entrega del auto, lo desvalorizaría porque estaría puesto después. En el entendimiento de una fiscal que no es perito ingeniera ni mecánica, a la par del consumidor y de lo que se puede razonablemente entender. Es decir, insisto, las alegaciones de la parte demandada con que ellos solamente administran y que el objeto social de la administradora es solamente administrar y que no tiene nada que ver con cómo se fabrica ni cómo da las bonificaciones la concesionaria, ya todos sabemos que no es válido. Porque en la defensa del consumidor la responsabilidad es solidaria, es objetiva, es una obligación de resultado y ante el incumplimiento claramente acreditado como en autos, corresponde la procedencia por los derechos que le asisten a Luis. Por otro lado, se ha reclamado acá daño moral y daño punitivo. Efectivamente, el daño moral es la desazón, la angustia, el hecho de haber entrado con una expectativa a la hora de contratar y estar hoy con otra expectativa y en este juicio. Si hubiera habido una debida información, si hubiera habido un tratamiento digno, no estaríamos en esta instancia. También ha ido Luis a la ADCOM a ver si había alguna propuesta. Allí fue reconocido estos detalles que él dice que le faltaban y esta falta en su automotor. Sin embargo, en ese momento, ni en este momento, traen instrucciones para arribar a un acuerdo. Quiero decir, BS, que la oralidad tiene como finalidad esencial y primordial, y ante el cambio de paradigma que se viene dando en las leyes y en el modo de actuar de la justicia y de todos los operadores jurídicos, lo que se intenta, por eso tenemos ahora una responsabilidad que no es solamente sancionatoria ni indemnizatoria, es preventiva. Lo que se trata es de arribar a un acuerdo, no solamente lograr la sentencia y meternos en un trámite final de apelar y apelar y apelar. Eso no existe más. Lo que se trata es de una justicia eficaz, equitativa, que sea el producto de una conciliación o de una sentencia como la que BS pretende este ministerio dicte, haciendo lugar a los reclamos que ha hecho Luis. El daño moral en el derecho del consumo se presume in re ipsa de los propios hechos, desde la sana crítica y además entendiendo que él configura una unidad más en la cuestión de una unidad de mercado, porque él ha apostado su dinero para este movimiento, para este sistema de financiación, entre comillas, que tiene
toda una estructura desde el 43 y que no está ayornado a los tiempos de hoy, con cláusulas generales predispuestas y particulares que están aprobadas por IPJ, pero eso no significa que no sean abusivas, y este ministerio en el análisis, como he dicho respecto de la cláusula séptima, interpreta que es abusiva porque desnaturaliza las obligaciones. Y además un ente administrativo no le da la legalidad ni la trascendencia que tiene que ver si de origen incumple la ley a partir de los cambios estructurales como es la reforma del 94 y por supuesto el nuevo paradigma en el Código Nuevo del 2015. Insisto, la interpretación que se haga del contrato, de las leyes, de la aplicación, tiene que ser tal cual como lo indica el Código Civil en su artículo, en el título primero, es decir, una interpretación que tenga la jerarquía y la fuente de la que provienen estos derechos y que siempre en la interpretación, ante la duda a veces, interprete a favor del consumidor. Cuando hablamos de daño punitivo, también estamos hablando de un nuevo rubro que ha quedado solamente en la defensa del consumidor. Por suerte que casi todos los contratos que nosotros hacemos diariamente, la gran mayoría son contratos de consumo porque no son paritarios, no son en igualdad de condiciones. En una sociedad donde los contratos están digitalizados, vos viste que el doctor te dice, o dice en la demanda, que vos debías ver en la web, en la página, es decir, se profundiza su desprotección siendo un consumidor digital, porque no todos conocemos ni tenemos acceso a esa información. La información debida es una forma de equilibrar y poner ese desequilibrio estructural desde el principio de la buena fe en paridad de condiciones. Entonces, insisto, la buena fe a la que aludió el doctor Vergara tiene que estar presente en todo el intercontractual, desde la oferta, en la ejecución del contrato y, por supuesto, en el cumplimiento. Vulnerados los derechos que le asisten y ante la existencia de un elemento objetivo, como es el incumplimiento que se ha producido, y el elemento subjetivo, que es la grave inconducta y en punto a grave menosprecio de los intereses de los consumidores, porque tenemos innumerables causas contra Volkswagen y los argumentos que nos dan, no el doctor del Campillo, sino las propias empresas que los contratan, siempre son los mismos, ¿no es cierto? Y no se ayornan a los requerimientos de la sociedad argentina actual y del mundo, porque esto pasa en el mundo. Y quiero decir que tantas sentencias que han condenado demuestran ese elemento subjetivo que hace que proceda el daño punitivo, que insisto, no es una indemnización para vos, sino una sanción que tiene una doble finalidad: prevenir esta conducta que vemos que no previene porque se las ponen y seguimos en la misma, y disuadir de que esto no se reitere. Acá el doctor Vergara, tu apoderado, ha aumentado el valor de lo que se reclama como daño punitivo para presionar aún más a las empresas en el cambio de conducta, poniendo en evidencia el caso tuyo, porque insisto, este ministerio no te representa a vos, Luis, sino a la clase de consumidores y a todos esos que no llegaron acá. Porque todos los autos, o sea, uno tiene que decir, bueno, es cierto, todo el mundo accede al 0 kilómetro a través de los autoplanes, pero eso no quiere decir a costa de quién debe asumir ese ahorro. O por lo menos estamos viendo a través de la legislación cómo proteger a los que menos tienen y a los que necesitan y acceden al consumo, porque hoy el consumo es algo que está publicitado, exigido por la sociedad de hoy. Por eso también comparto los argumentos que ha dado Vergara en cuanto a que integren o no las costas del daño punitivo y también una herramienta que es primordial para el consumidor, que es la gratuidad. Ha habido herramientas de anclaje, se denominan, para protegerlo al consumidor, y esos son estos derechos que yo he anunciado que acá se ven vulnerados. También la interpretación y la hermenéutica a favor del consumidor y fundamentalmente también, y eso quiero hacer alusión en este proceso, el artículo 53 que impone que a quien está en mejores condiciones de probar el cumplimiento de su obligación, en este caso, es la proveedora y no Luis, que es el consumidor que tenga que demostrar que no se le ha informado. Con los sistemas que hoy tienen, a ver, si él debiera la cuota, le avisan 500.000 veces que está en deuda o tienen toda la prestancia y cuando uno quiere hablar con ellos,
Me ha pasado a mí, uno va a la concesionaria, no, los del administrador ya se fueron, ¿cómo? ¿No son los mismos? Porque frente a la ley son los mismos, sin embargo trabajan individualmente y nos quieren hacer creer que sus responsabilidades son individuales. Por eso este ministerio acompaña al actor en la procedencia de la demanda en todos los términos tal y como lo han alegado los abogados que lo asisten. Nada más. Perfecto. Damos por terminado el acto. Muchas gracias. Gracias.